Antes de empezar os debo una explicación y también un perdón. IDUA ya tuvo una primera temporada en el año 2021 y desde hace 4 años no habéis visto nada más. Por ello mis disculpas. Llevo trabajando desde entonces en un especial sobre la quema de conventos, pero esto está demorando demasiado el trabajo. No os quería dejar más tiempo sin IDUA, así que por ello os traigo esta nueva temporada, diferente a la anterior. En esta ocasión no será una hermandad por episodio, sino que serán curiosidades e historias de cada uno de ellos. Hablaremos de las hermandades filiales, imágenes perdidas, coronaciones, fusiones, el Concilio de Trento, tronos e iglesias, en esta temporada. Así que sin más dilación os dejo con este primer episodio, las hermandades filiales. IDUA, temporada 2, episodio 1. ¿Qué son las hermandades filiales? Hoy día, las filiales nos suenan a las hermandades rocieras o de la cabeza, siendo las dos principales hermandades matrices de Andalucía, pero no son las únicas. En Málaga hay varias hermandades filiales, la de la cabeza, las dos del Rocío, la de Araceli, la de la Sierra o la Virgen de Gracia de Archidona, entre otras. Pero aquí os vamos a enseñar las filiales históricas. Las filiales de hoy día, aunque tengan similitudes, no son iguales a las antiguas. Las actuales filiales son cofradías que pertenecen a hermandades de otras ciudades llamadas matrices. Una matriz puede tener varias filiales. Caso por ejemplo del Rocío, que tiene más de 120 a lo largo de todo el mundo. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias con las históricas? Son varias, pero la principal es que las filiales históricas son hermandades que pertenecen a otras de un mismo lugar, pero tienen imágenes que pueden ser totalmente diferentes. Estas se unen a una matriz para tener sus privilegios. Ello nos indica que las hermandades filiales históricas son hermandades con imágenes que no eran las mismas que la matriz, pero que formaban parte de ella. Hoy día nos va a recordar a algo parecido como si fueran hermandades en sí, con varios titulares. Pero, ¿para qué una hermandad matriz iba a tener filiales? Pues básicamente para mejorar la suntuosidad de los desfiles procesionales. No era lo mismo tener una procesión con un único trono que tener una mini Semana Santa con varios titulares. Una anécdota que permite comprender más si cabe las filiales fue que la mayoría de las hermandades en Málaga comenzaban o tenían como número de hermanos a 72 personas. Esto era debido a los 72 discípulos de Cristo, de ahí que algunas filiales se creaban para aumentar el número de hermanos de dichas filiales. De ahí que algunas filiales se creaban para aumentar el número de hermanos, a más filiales, más hermanos, y con ello más devoción a la imagen. Para entender una filial hay que hablar primero de sus matrices. En Málaga hubo varias, 8 para ser exactos, pero no coincidieron todas en el tiempo. Las 8 hermandades matrices de Málaga son las siguientes: la Pura y Limpia de San Luis, la Veracruz, las Angustias, la Soledad de Santo Domingo, la Columna de San Juan, la Puente, el Nazareno del Paso y la Sangre. Esto nos indica que estamos ante las 8 hermandades más importantes de la historia de la ciudad, ya que eran tan importantes que incluso tuvieron filiales. Algunas de estas cofradías las conocemos, como por ejemplo la Puente, la Sangre o el Nazareno del Paso, pero otras no nos suenan tanto, ¿verdad? Así que vamos a conocerlas un poco. La Pura y Limpia de San Luis. Esta hermandad ha sido una de las más importantes de la historia de la ciudad. Tenía como sede el desaparecido convento de San Luis el Real, convento que existió en la ciudad hasta el siglo XIX, en la zona de la Goleta. Hoy día conservamos ciertas cosas de él, como por ejemplo la Sala María Cristina, la Fuente de los Cristos o parte de la cerca del convento. El convento era la joya conventual de la ciudad, perteneciente a la orden franciscana, y en general para la Semana Santa fue su principal creador de hermandades. Fue tan importante que un 16% de nuestras actuales cofradías fueron fundadas o pasaron por dicho convento. Dentro de él, varias tuvieron bastante éxito, pero una clave para entender la vida religiosa de la ciudad fue la pura y limpia. Según el padre Jourdain, la hermandad se funda a principios del siglo XVII. De la hermandad
conocemos que salía el miércoles santo y que desde 1673 los frailes le dieron permiso para tener su imagen dentro de la iglesia en un altar. Esto llamaba la atención, ya que hasta la fecha recibía culto en una casa particular a pesar de tener una enorme devoción. Sus cultos se celebraban, como no podía ser de otra forma, el 8 de diciembre y podía salir o bien en esa fecha o en el miércoles santo. Si bien es cierto que la devoción a su hermandad deja de estar presente a finales de ese mismo siglo, luego la hermandad se renueva en el siglo XVIII, reorganizándose unos 40 años después como la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa. Desde luego la finalidad de la hermandad era la misma: defender pública y privadamente el misterio de la pura y limpia concepción de María Santísima de Nuestra Señora. Dicha hermandad se quedó en San Luis hasta que fue expulsada del convento por la desamortización de Mendizábal, pasando a los Mártires, donde en 1920 se fusionó con la de Jesús orando en el huerto. Así que sí, esta hermandad sí que la conocéis bien, aunque de esa fusión ya hablaremos en otro momento. Pero aquí estamos hablando de las filiales. La Concepción tuvo 4 filiales. La primera en fundarse fue La Humildad, en 1634, aunque no confundamos con la actual Humildad de la Victoria, que no tienen nada que ver. Es más, esta hermandad es la actual de Humildad y Paciencia. Entonces, ¿dónde estaba la paciencia en esa vocación que he mencionado antes? Pues sencillamente no la tenía. Su imagen nos va a aparecer una mezcla de iconografía. Es una especie entre coronado de espinas, humildad y paciencia y una especie de varón de dolores. La imagen databa del siglo XVII, según el profesor Clavijo, así que posiblemente fuese la única imagen que la corporación tuviese, ya que data de la misma época fundacional. La imagen llevaba corona de espinas, pelo natural y portaba una caña. El señor ataviado con una clámide y un paño. Su peana de carrete era muy característica. En la parte superior vemos los ángeles que sujetan el cíngulo del señor, y en la parte baja de la peana otros ángeles portadores de los tributos pasionistas. De la hermandad podemos decir que es muy curiosa, ya que aunque fuese filial de la pura y limpia, la humildad se independizó. No fue un caso excepcional, ocurrió en otras muchas. La fecha exacta de dicha independencia se desconoce, pero sí se sabe que mientras la pura y limpia se reorganiza como la actual Concepción, la humildad continuaría, incluso comprando nichos en el nuevo cementerio de San Miguel en el siglo XIX. Esta hermandad tras la desamortización pasó a Santo Domingo, ocupando la capilla actual de la Estrella Antigua. En 1891 renovó nuevos estatutos. Ya a principios del siglo pasado tuvo que desaparecer, y el último dato que se registra fue en 1923, siendo desgraciadamente desaparecida en 1931 con su destrucción, hasta que en la Unión recuperan la historia de esta hermandad. Aunque la humildad fuese la más prolífera de las hermandades filiales de la pura y limpia, no fue la única. La siguiente en ser fundada fue el Santo Sudario, el 2 de febrero de 1643. No tenían imagen, se trataba de un sudario al que sacaban en procesión acompañando a la Concepción con túnicas nazarenas negras y escapularios azules. De esta filial no tenemos muchos más datos, y lo que hoy día se considera un enser más de procesión, hubo un tiempo que era un titular de una hermandad. La tercera filial de la Concepción fue la Cruz a Cuestas, fundada en 1665. Esta hermandad trae muchas dudas en la historia, dado que se sabe que solo hubo 2 cofradías de Jesús Nazareno en el convento, por un lado el pobre y por otro el rico. ¿Puede que esta sea alguna de las dos? De esa filial también desconocemos casi todo. Tenemos documentación de apenas varios años y sin muchos datos. Ni siquiera sabemos cómo era su imagen, si es que acaso tenían. Sí sabemos que llevaban túnicas moradas, es lo único. De la cuarta, la columna, desconocemos aún más todavía, aunque sí se sabe que al igual que la humildad, sobrevivió hasta el siglo XVIII y que llegó a tener altar propio en San Luis, pero no sabemos mucho más, ni siquiera cómo era su imagen. Aunque estas eran las 4 filiales de la pura y limpia, es cierto que ella sacaba más tronos, además de la imagen mariana. También salían la cena, el lavatorio, San Pedro y una coronación de espinas. La historia de la pura y limpia es sin duda una de las más importantes de la historia de la ciudad y una de las más importantes hermandades matrices de la ciudad, pero no la única. Sigamos conociendo más.
Si hubo una hermandad matriz en Málaga en importancia y por número de hermandades filiales, esta compartía sede con la Pura y Limpia. Hablamos de la Veracruz. La Veracruz fue fundada en 1505 y aunque tenemos datos más antiguos, esta la hace la más antigua de la ciudad. La hermandad pasó por varias sedes, pero llegó a San Luis en 1585 y se convirtió en la hermandad por excelencia de la cofradía. Esta cofradía matriz tuvo nada más y nada menos que 7 hermandades filiales, lo que la convierte en la mayor de todas. La primera matriz documentada es el Santo Sudario, fundada antes de 1627, lo cual la consideramos la primera hermandad filial de Málaga. De nuevo, era un Santo Sudario que acompañaba a la Veracruz. De esta forma, en San Luis hubo 2 filiales con una misma función y nombre. Esto del Santo Sudario fue muy habitual, y es que no creáis que solamente estuvo en San Luis, y es que hubo nada más y nada menos que 5 filiales con esa advocación en la ciudad. Aunque no existan muchos datos de ella, se sabe que debió durar al menos 50 años de existencia. 2 más se fundan en 1644, Los Ángeles y San Juan Evangelista. Muy poco sabemos de ambas. Los Ángeles fue erigida el 10 de abril de 1644 y solo 7 días después se funda la de San Juan Evangelista. Hoy día la propia Virgen del Mayor Dolor tiene como advocación Reina de los Ángeles y además va acompañada de San Juan Evangelista. Esto puede sorprender, pero Mayor Dolor viene de la sección de la Veracruz. Era la dolorosa bajo el Señor, que cuando el Cristo dejó de procesionar a principios del 19, empezó a hacerlo la Virgen. La siguiente en ser fundada fue la Hermandad del Cristo Crucificado en 1646, algo que sorprende, ya que era la propia imagen. Fue algo inédito en las hermandades filiales, ya que el propio titular tenía una hermandad filial. Todavía no se sabe muy bien el motivo, pero sí que fue un caso único. En 1647 se forman otras 2 más, la de San Diego Alcalá, de la que poco se sabe, y la Esclavitud Dolorosa, fundada el 1 de mayo de 1647. Esta última fue de las más importantes filiales de la Veracruz. La hermandad, que además hoy día conocemos, fue filial de la Veracruz hasta la desamortización. Tras ella pasó por diferentes sedes hasta llegar a la del Santo Cristo de la Salud, lo que quiere decir que es la hermandad que más ha cambiado de sedes en la historia de la ciudad, hasta en 7 ocasiones. Y es que después de San Luis pasó por las monjas agustinas del Pasaje Chinitas, hoy día desaparecido. Tras ellos San Felipe Neri, la Concepción, los Santos Mártires, la Victoria y ya por fin el Santo Cristo. La Esclavitud fue una hermandad bastante protestona, ya que incluso llegaron a tener un pleito con la misma matriz, la Veracruz, en 1725, para tener una nueva ubicación en la iglesia. Finalmente, y por mediación de la orden franciscana, lo consiguieron, a pesar de la negativa de la Veracruz. En conclusión, la Esclavitud fue una poderosa hermandad de Semana Santa y de las más importantes sacadas de la matriz de la Veracruz. De la de San Diego de Alcalá no sabemos mucho, simplemente conocemos que tuvo altar propio en San Luis y poco más. Lo que sí podemos decir es que fue curioso que la Veracruz tuviese 2 imágenes de santos como filiales. La última hermandad filial que tuvo la Veracruz fue precisamente la más importante, el Rico, que se conoce como filial en 1658. Del Rico sabemos que tuvo como altar una parte del claustro de San Luis. Esta hermandad fue filial de la Veracruz alrededor de 100 años, ya que en 1756 presenta su independencia con pleito incluido. El Rico pasó por diferentes problemáticas en su historia, pero también por grandes momentos, como por ejemplo el privilegio de liberar un preso desde la época de Carlos III. En la desamortización pasó a Santiago, su actual sede, y durante el 19 y el 20 continuaría saliendo con diversa irregularidad. Su importancia histórica incluso es mayor que la propia matriz en el siglo XIX, y en 1921 el Rico funda la agrupación de cofradía, volviendo a afirmar algo con la que llegó a ser su matriz, la Veracruz. Y sí, así son las filiales de la Veracruz, que como curiosidad es la única de las matrices que dejó de ser matriz, entre comillas, dado que en 1896 se certifica la primera fusión de fusionadas, pero de esa historia hablaremos en otro programa.
La siguiente hermandad matriz que tuvo mayor número de filiales fue las Angustias de San Agustín. Si bien es cierto que la hermandad como tal está desaparecida, se siguen encargando de ella los procuradores. La hermandad, además de ser de las más antiguas de la ciudad, es también de las más importantes, ya que fue la principal hermandad de los agustinos, que prácticamente desde que llegaron a la ciudad la fundan a finales del siglo XVI. Las Angustias tuvieron 5 filiales. La primera de ellas fue el Santo Entierro, fundada en 1640. Fue sin lugar a dudas su principal filial y la que más tiempo duró. La imagen del Señor, obra de Fernando Ortiz, que hoy día tenemos su mascarilla aunque en manos privadas, llegó a tener una urna valiosísima. Esta hermandad fue la única que siguió existiendo tras el siglo XVII de todas las que se fundaron como filiales, llegando incluso a presidir su procesión el propio cabildo de la ciudad. El 8 de abril de 1640 se funda la segunda de las filiales, Las Lanzas, o mejor dicho, la Compañía de las Lanzas. Era una filial cuyo objetivo era acompañar al Santo Entierro en forma de milicia con lanzas con cintas negras. Estas mostraban señal de luto y era prácticamente como una guardia. Tenían incluso capitán que les regía. Así que aunque fuese filial de las Angustias, es cierto que fue una especie de filial, ya que prácticamente servía de filial para el Santo Entierro más que para las Angustias en sí. La tercera filial fue el Triunfo de la Muerte y Niño Jesús, posteriormente llamada Triunfo de la Muerte y Amor Divino. No sabemos mucho de ella, sabemos que llevaban una insignia portada por 4 personas. Otros reseñaban que la hermandad llevaba una canina, así que desconocemos por el momento gran parte de su función. En el mismo año se funda la del Santo Sudario, que al igual que las otras 2 filiales que hemos visto también de este tipo, también se hizo de igual forma, siendo la filial más común de todas las que vemos. Y por último, la del Descendimiento, que fue fundada en 1648, de la cual pues tampoco sabemos mucho, solo sabemos que dicha filial tuvo 2 titulares, el Sagrado Descendimiento y San Juan Evangelista, de las cuales tampoco tenemos fotografías existentes. La Soledad de Santo Domingo es la actual Soledad Coronada. La imagen fue de las más importantes devociones de la ciudad y como tal no podía faltar en ser una de las hermandades matrices de la ciudad. Técnicamente fue la segunda hermandad de pasión del convento dominico, solo superada en antigüedad por la del Nazareno del Paso. La Soledad llegó a ser una de las dolorosas más importantes en la historia de la ciudad, junto con las Angustias o la Pura y Limpia, y llegó a tener varias filiales, aunque en esta ocasión tiene algo de miga. Por ejemplo, aunque hay algunos datos que tuviese una filial del Santo Entierro, aunque no haya datos exactos que tuviese una filial del Santo Entierro, sí que es cierto que todo indica ello, debido a que lo llegó a tener en su propio título de hermandad en 1646, fecha del boom de inicio de filiales, y por un pleito por ese mismo tema con las Angustias de San Agustín. ¿Y por qué iban a tener un pleito con las Angustias de San Agustín si no tenían una imagen del Santo Entierro? Así que sí, podemos dar con total certeza que la Soledad también tuvo un Santo Entierro o yacente. Esto del yacente nos confunde aún más todavía con la única filial conocida de la Soledad por el momento, los arcabuceros. Y es que, aunque con nombres diferentes, la función era la misma que la de las lanzas de las Angustias, acompañar de forma militar al trono, con lo que nos lleva a pensar que si en vez de acompañar a la Soledad lo pudiera hacer en el hipotético yacente. Los arcabuceros ya estaban fundados antes de 1661. Otra filial documentada de la Soledad fue San Vicente Ferrer. Aunque perteneciente a la Soledad en 1646, esta se vio obligada a hacer tratos con la Hermandad de la Antigua para usar su capilla y su cripta, lo que nos hace entender que posiblemente tuvo algún problema con la Soledad. Posiblemente por su importancia y por el boom de filiales dedicadas al Santo Sudario, la Soledad tuviese una igual. En Santo Domingo ya hubo una de este tipo, pero estaba unida al Nazareno del Paso. Pero eso no indicaba que solo hubiese una en el mismo templo, ya había 2 en San Luis, lo que nos puede indicar que quizás la Soledad también tuviese otra. Otro dato un tanto misterioso
fue el del Nazareno con la cruz a cuestas, el cual no tenemos tampoco muchos datos. Sabemos que posiblemente fuese filial de otra, y sabiendo que el Nazareno del Paso ya era un nazareno, puede que perteneciese a la Soledad, ya que otras hermandades de la parroquia aún no existían, como el Cristo de Cabrillas, la Humildad o la Humillación. En conclusión, podemos decir que la Soledad, a pesar de todo, es muy difícil saber los datos exactos del número de filiales que tenía, por la falta de documentación, en su mayoría por la destrucción de los años 30. Otra hermandad matriz fue la del Nazareno del Paso. En la misma iglesia que la anterior, el Nazareno del Paso es de las hermandades más antiguas de la ciudad y sin lugar a dudas de las mayores devociones, que contó con varias filiales. La principal filial del Nazareno del Paso fue La Esperanza, fundada el 22 de junio de 1641, unida a la hermandad desde el momento de su fundación, para que de esta forma tuviese todos sus privilegios. La Esperanza era la dolorosa de la hermandad y era parte del principal acto de la cofradía y de los principales de la ciudad, el paso. El paso era el acto central de la hermandad, que se realizaba en la Plaza de las Cuatro Calles, actual Plaza de la Constitución. Allí las imágenes representaban el paso de Jesús, de ahí el nombre. Realizaban partes como el encuentro del Señor con la Virgen, la Verónica, etc. Y prácticamente todas eran de movimiento, incluso la Esperanza, que limpiaba su rostro durante el paso. Todo ello terminaba con la bendición del Señor, que es lo único que hoy día se ha mantenido. La Esperanza es la primera filial y de momento la única que llegó a ser coronada canónicamente. Y aunque la Soledad de Mena también lo esté, esta no era filial, era matriz. Ello es debido a que dentro de la hermandad, la Esperanza comenzó a tener una devoción muy importante, sobre todo a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Otra filial fue la del Santo Sudario, fundada en 1643, como el resto, pero al igual que la mayoría sabemos que duró poco tiempo. Esta al menos tenemos existencia que durase al menos unos 75 años. Aunque no tuvimos constancia de que tuvieran más filiales, sí que al igual que la Pura y Limpia, el Nazareno del Paso sacaba a varias imágenes más. Además de la Esperanza, sacaban a San Juan y la Verónica, precisamente para representar el paso en la mañana del Viernes Santo. Y nos vamos con la sexta hermandad matriz. Hablamos ahora de la Parroquia de la Merced. Allí residía la Hermandad de la Sangre, una de las más antiguas de la ciudad, 5 veces centenaria. La Sangre fue de las principales hermandades de la ciudad y por ello nos toca hablar de sus 3 filiales. La primera en fundarse fue la de Llagas y Columna, que fue fundada en 1634, con lo cual fue la segunda filial en fundarse en la historia de la ciudad según los datos actuales, lo que nos indica la importancia de la Hermandad de la Sangre. Esta hermandad de Llagas y Columna llegó a ser importante en la ciudad. En un principio llegó a denominarse como la Hermandad de la Cortina, por el patrocinio de una familia con dicho apellido. Esta filial llegó a ser curiosa, ya que aunque fuera una filial, llegó a tener una especie de semi-independencia, al tener nichos propios y capilla propia. No se sabe el momento exacto de su ruptura con la Sangre, pero al encontrarse la imagen en el convento pasó a Santiago después de la desamortización, así que se intuye que fue en dicho periodo. La imagen tenía una representación un tanto curiosa. Se trataba de un varón de dolores. Lo de la advocación de la columna venía por representarse a Cristo tras los azotes, e incluso vemos la columna tras él en algunas fotografías. De lo poco que podemos conocer de las imágenes, se trataba de una imagen completa, clásica del estilo malagueño tardío, con peluca y faldellín. La imagen a finales del 19 se le conocía como el Cristo del Rayo, por un milagro acontecido en 1870, donde un rayo entró en su camarín, pero no tocó a la imagen del Señor. La siguiente filial fue la del Santo Sudario en 1644, como no podía ser de otra manera, que al igual que el resto de sudarios de la ciudad, fue fundada en la misma época. Pero si hay una hermandad filial que triunfó de la Sangre fue la Humildad, fundada el 30 de abril de 1694, y sí, en esta ocasión sí, es la Humildad de hoy día. La hermandad pasó por bastantes altibajos, pero al igual que Llagas y Columna, tras la desamortización pasó a Santiago, lo que posiblemente fuese su momento de independencia.
La humildad llegó a salir y estar agrupados en los años 20, aunque con bastantes problemas, desapareció en los 30 y volvió a resurgir en los 80. Pero si quieres saber más de la historia de la hermandad, en la primera temporada de Idua, más de la historia de este Cristo y de esta cofradía. En San Juan tuvimos dos hermandades matrices, y aquí viene un caso hasta ahora único e histórico. Pero antes de conocerlo, vamos a hablar de la Columna de San Juan, fundada en un principio como Hermandad y Esclavitud del Santísimo Cristo de la Santísima Trinidad en el Convento de la Trinidad el 20 de marzo de 1633. De lo primero que hicieron fue encargar a Micael Alfaro una imagen. Dicha imagen es el actual patrón de la ciudad, el Santo Cristo de la Salud. Solo 3 años después se pasa a San Juan, pero por la lejanía del convento con el centro. Fue precisamente en 1636 y los años 50 y 60 de ese mismo siglo cuando se tienen que fundar sus dos filiales. La Puente. El primer dato nos llega en 1655 y tuvo que ser filial de la Columna durante al menos 25 años, independizándose de esa para el siglo siguiente. La Puente es la hermandad que conocemos hoy día como la Paloma, por la Dolorosa de la Hermandad que cambió de advocación hace apenas unos 100 años. La otra filial fue la Soledad, aunque durante el tiempo de filial se llamó así sin problemas, al independizarse en 1675 de la Columna, tuvo un pleito con la Soledad de Mena. La Soledad de Mena ganó el pleito, así que la Soledad de San Juan tuvo que cambiarse de advocación a Dolores, los Dolores de San Juan. Y sí, hablamos de la hermandad actual. De esta forma, la Columna de San Juan tuvo dos filiales que hoy día siguen saliendo en procesión. Algo muy curioso de ello, y lo más importante que tenemos de estas hermandades, es que por primera y única vez vamos a ver cómo una filial se convierte en matriz. Hablamos de la Puente. Pero aunque con una riquísima historia y una importancia única al ser la única filial que se convierte en matriz, hay varios datos que pueden ser un tanto liosos. En primer lugar se menciona que de la Puente salieron dos filiales. La primera, el Huerto, que a su vez tenía como filial o añadida a Pollinica, ya que en 1772 pasó a ser filial de la Puente en sí. Este dato es un tanto lioso, no se sabe con absoluta claridad, pero la conclusión es que sigue siendo la misma hermandad de la Puente, la única de la ciudad que se independiza de una filial y logra tener sus propias filiales, lo que le da un matiz bastante importante. Y es que tras casi 400 años desde el primer dato de fundación de una hermandad filial, hoy día siguen saliendo 10 hermandades filiales y 6 de las 8 hermandades matrices, aunque con claras diferencias, y ya la mayoría de filiales completamente independientes de sus matrices. Como conclusión, eso de las filiales tuvo un boom en los años 40 del siglo XVII, que llevó a una mini Semana Santa por parte de cada cofradía. Así que sí, aunque hoy día fusionadas tiene muchos tronos, hubo una época en donde lo normal era precisamente eso.